El 3 de abril de 2009, hace ya casi 10 años, Naoko Yamada, mi ama y señora, con su excelso lápiz y con la ayuda de KyoAni, Azusa los tenga en su gloria, fueron poseídos por el espíritu del costumbrismo idealizado y transmitieron a las sucias y paganas pantallas de los japoneses una adaptación de un mediocre manga, para liberarnos de todo aburrimiento, elitismo y bajas ideas estéticas que pudiéramos tener. Así que sí, celebramos una década de Keion, inmaculado en sus trazos y mi anime favorito, incluyendo claro las 2 temporadas y la película. ¿Qué puedo agregar a lo que ya se ha dicho de tan bella cosa? Podría quizá hacer un recuento en el impacto que ha tenido Keion en nuestro anime moe, desde que la revista que originalmente publicó Keion ha sido la fuente de muchos grupos de niñas haciendo cosas adorables, que tanto adoramos, y que seguramente el éxito de este milagro, con una década de antigüedad, ha contribuido en gran parte a este boom. La influencia estilística que ha tenido no solo en la forma de escribir el moe desde su concepción en el manga, pero también en la forma de animarlo. Podría ser un monumento a Naoko Yamada, tratar de disecar sus influencias, desde el anime obscuro, avant-garde o el cine europeo pretencioso de Robert Bresson a Lucille Hatzihavlovich, con su fijación con las largas tomas sobre los cuerpos de los personajes, evitando las caras, sugiriendo tan solo los sentimientos, o hasta el cine costumbrista japonés de principio de siglo, y a Sujiro Ozu particularmente, con sus tomas largas y amplias en los interiores, pausadas, melancólicas y silenciosas, o a Sofía Coppola, también creo influenciado por el anterior, más un largo etcétera. Yamada, con su debut en Keion, se presentó como una cineasta hecha y derecha, muy seguramente en las siguientes décadas entrará en el panteón de directores aclamados, y el sugerir que no gusta merecerá un "qué mal gusto plebeyo" de parte de snobs y muchos pretenciosos. Podría incluso elogiar el trabajo de Yamada con respecto a la adaptación de un manga con una muy mediana popularidad y de calidad muy mediana comparado a otros yonkoma de la época. Si bien se sigue más o menos fielmente las grandes notas del manga y algunos chistes se rescatan, los episodios que más brillan son los que menos tienen que ver con el manga. Mis preferidos, y que de vez en cuando vuelvo a ver, son los extra, los melancólicos de invierno en particular. Podría describir el pequeño fenómeno en Japón que causó la cosa, siendo transmitido incluso en Disney Channel y de hecho bastante popular con las niñas de preparatoria, pero quiero que esto sea más una pequeña reseña personal del asunto. Un tratar de explicar por qué me gustó, además de que quiero que salga rápido el video. Nunca he sido una persona particularmente social ni activa. Desde niño siempre me he sentado en un rincón, de vez en cuando haciendo amistad con algún par de personas, y algunas de ellas siguen siendo mis grandes amigos. Callado e introvertido, en la adolescencia entró una terrible época de timidez, empeorada por un sentimiento de desadaptación que me molestaba, y aún más agravada con problemas familiares. Jamás tuve una vida de amigos saliendo en grandes grupos, y aunque de vez en cuando participaba en ellos, jamás me acomodaron. Mis compañeros, junto conmigo estudiantes de una escuela privada en un barrio notable por su riqueza, se leen en grupos a terrorizar los alrededores llenos de centros comerciales, atiborrados de oficinistas y señoras mantenidas con tiempo de ocio. Veía entonces con un poco de envidia a esos grupos, incapaz por mi personalidad de integrarme, no se diga a los grupos de niñas. Claro, algunas conocidas y amigas, pero sus grupos siempre me parecieron tan lejanos y misteriosos. Claro, como es costumbre en la vida secundaria y preparatoria mexicana, estaba llena de vicios, o al menos de la apariencia de ellos, sobre todo entre los niños que tienen los medios para pagarse ese vicio. Total, de golpe había salido de todo ese mundo y me encontraba en mi casa con mucho tiempo libre. Salí antes que todos mis compañeros sin asistir a ningún tipo de graduación. Mi costumbre de visitar el Chan ya se había grabado y empecé a explorar tablones que no había visitado, particularmente AA, alguna vez en mi radar por su separación de otro tablón. Encontré entonces los Keion Tuesdays y los dedicados a alabar Keion o pelear con quienes simplemente lo interpretaban como un programa vacuo dirigido a pedófilos sin vida social y el fin del anime para hombres. Así que después de haber abandonado el anime desde la infancia, con quizá una que otra película de Ghibli y algunos episodios de Death Note, me puse a ver Keion por curiosidad. Estaba todavía pasando por una época de cinefilia pretenciosa y me había chutado películas de la Nouvelle Vague con algunas de Bresson, sin realmente mucho entenderlas, y este libro ya me había recomendado ver Tokyo Monogatari. Encontré entonces algo que jamás había visto, con una imagen preconcebida de lo que era el anime, pensando en la cosa como una serie de aventuras mal animadas con expresiones exageradas. Vi en Yui un protagonista de shonen, al principio de una aventura grandiosa y exagerada que la llevaría de un estado de inutilidad a interesarse por la música, a tocar en un gran estadio en el Budokan. Y en efecto, en los primeros episodios, sobre todo el primero, creo la cosa todavía no se definía muy bien. Se toma gran cuidado en el problema existencial de Yui. Con poca iniciativa propia se decide con la cabeza
cabeza ligera a dedicarse a la música. Se van introduciendo los demás miembros del futuro Hokago Tea Time, pero con menos cuidado. Parecían los compañeros destinados a las aventuras. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que el conflicto introducido en los primeros episodios se empezaba a diluir en una interminable serie de anécdotas y ligerezas por las cuales cualquier adolescente pasa una vida despreocupada y acomodada. Un episodio se la pasan contando coches para comprar una guitarra, en otro buscan a Sawako para que las asesore, en otro pasan la Navidad en casa, etcétera, etcétera. Vi varios episodios uno tras otro, fascinado por lo real e ideal perfectamente balanceados. Era experimentar lo que vi un poco de lejos, pero sin el vicio, los problemas serios, la inseguridad de la ciudad o las jerarquías sociales naturales en toda escuela. El progreso, más que el resultado de retos extraordinarios que nuestras niñas se enfrentan con gran industria, es uno gradual y casi imperceptible, producto de su esfuerzo diario puesto en su hobby. Yui quizá un poco ayudada por una habilidad especial para aprender, Mugi junto con Azusa un poco por inercia, y Ritsu y Mio ayudadas por una pasión compartida al ver un concierto por televisión. Su buena amistad y excentricidad las hacen el centro de atención en su escuela. Ya en la mitad de la primera temporada están en su segundo año, reclutando a otro miembro. De anécdota en anécdota llegan a su último concierto en la escuela, se imaginan los otros que vienen, el reclutamiento de nuevos miembros, el concierto de bienvenida. Mentiría aunque pequé de cursilería al decir que no lloré junto con Yui, Ritsu, Mio, Azusa y Mugi. Pasé veranos con ellas, con Mugi descubrí pequeñas y sencillas diversiones de verano, con Ritsu descubrí la inquietud del amor, con Azusa un día de verano lluvioso y flojo, con Yui la Navidad en familia, con Mio el superar el miedo a la gente, con Sawako la nostalgia que quizá las mismas Keion van a experimentar, con Nodoka el cuidado materno a una amiga de infancia y un largo etcétera. Empecé a sentir nostalgia de algo que jamás experimenté por verlo en una pantalla. Quizá fue puro escapismo, pero desde ese entonces me obsesioné con la cosa. Necesitaba más. Vi a su manga Dayo, Hidamari Sketch, Aria y un largo etcétera, pero nada tenía esa chispita de genio que tenía Keion. No tenía esa mezcla de melancolía alegre y despreocupada. Creo hasta ahora no ha habido nada así, ni en las monas ni en el cine. Quizá en la literatura, pero nada ha tenido el impacto que Keion ha tenido en mi vida, creo. Llegué incluso al extremo de ir a la escuela que sirvió de modelo a la de las Keions. El lugar tiene el peso que cualquier sitio histórico. Esa sensación de haber pisado el mismo lugar que cualquier héroe nacional o persona admirada, pero sabiendo que ninguna de ellas inexistentes había de hecho pisado el lugar, que sus acciones solamente tienen la virtud de ser entretenidas y adorables. El pueblo entero parece estar arreglado para recibir a locos como yo. Desde la pequeña estación rural de tren privada, conservo el boleto y lo llevo conmigo todos los días, se te indica con un mapa impreso en un papel deslavado el cómo llegar al sitio. La escuela está rodeada de campos arados y secos en el invierno en el que fui. Coches adornados con los personajes llenan el estacionamiento. Una parte del edificio está dedicada a un pequeño museo histórico del lugar, y la estatua que se ve en el anime es de un hombre rico que pagó a un arquitecto para que se construyera una bonita escuela en su pueblo en medio de la nada, cerca del lago Biwa. El salón de música, frío y bañado en la misma luz fría que en los episodios de invierno, se encuentra en el mismo lugar que se ve en el anime, junto a las escaleras con las mismas esculturas representando la clásica fábula de la liebre y la tortuga. Solo y viejo se distribuyó gracias a las donaciones de fans de la misma forma que en el anime. En la banca una vieja grabadora, en el centro pequeños pupitres de primaria acomodados como mesa y adornados con tazas de té. El auditorio que hace papel de biblioteca en el anime se acomodó como una pequeña cafetería con un pequeño balcón lleno de todas las donaciones de los fans, incluyendo los instrumentos usados en el anime. Si bien nunca estuvieron ahí, se siente su presencia. Fue esa pequeña sensación de que su mundo y el nuestro a veces no están tan lejos después de todo. De camino a la estación compré una cerveza en una máquina dispensadora y tomando en el tren fui a cenar en una ciudad cercana viendo el lago Biwa. Así que llamada, gracias por 10 años de Keion, quizá una de las obras más acabadas de nuestra época y que definió 10 años de anime. Espero que su influencia se siga sintiendo por muchos años más. Así que ya, espero que haya gustado este video un poco más personal y corto que de costumbre. Aquí nada más describo visceralmente mi gusto y mis circunstancias de algo que guardo con mucho cariño. Gracias a los Patrons por patrocinar este contenido. A Iván Daniel Gómez, Alexander Herrera, Álvaro Riva Ábalos, Beck, Buford, César Estrad, De, Dr. Oxiso, Kazu Ukayama Saru y especialmente a Israel Korkwev.